Hola, hay una pregunta constante que hacen los productores de palta. ¿Por qué se les amarilla las plantas? Hay tres razones fundamentales por las que se pueden amarillar. Una, que es la principal y la que siempre, que es la primera que tienen que ver, es por exceso de agua. Eh, Generalmente el productor le gusta siempre excederse en sus riegos. Les en cuenta, miren, la cantidad de agua. Esto se ha regado hace 3 días y estos campos están pesados y sigue húmedo, está barro incluso. La manguera está incluso colocada muy cerca de la planta, y eso que hace que se siga excediendo en agua, ¿no? Esta planta que está más chica, que no le llega tanto la humedad, se dan cuenta, igual le llega hasta acá, pero en la parte central y está mucho más seco, o sea, tiene chance de respirar. En cambio acá en la parte que todavía no están las raíces está barro, ¿no? Pero esta planta, estando juntas, es más chica y todavía no tiene raíces, no muestra esa deficiencia, esa no deficiencia, esa clorosis por exceso de agua, ¿no? Entonces, siempre en todo campo que vean este tipo de plantas, chequen un poco cómo están sus goteros en esa zona y revisen un poco eso, el exceso de agua, ¿no? Básicamente siempre vean eso. La segunda causa que por las que se les puede estar amarillando sus plantas puede ser una clorosis férrica, que va también amarrado un poco el tema del exceso de agua. La clorosis férrica generalmente se van a dar cuenta que es algo así como esto, o sea, todo amarillo y las nervaduras verdes, ¿no? Eso es una clorosis férrica. La primera causa del exceso de agua, lo mejor es controlar su riego. Es lo más fácil que hay y, y como les digo, es en lo que todo agricultor peca, ¿no? La segunda causa, que es la clorosis férrica, se corrige también fácil echando quelato de hierro y no sé, pues más o menos para plantas chicas entre 6 a 8 gramos por planta. Eh, y en plantas adultas pueden llegar hasta 40, 50 gramos por planta, pero yo creo que con unos 6 kilos por hectárea el problema está solucionado. La clorosis férrica se da también porque a veces tenemos suelos muy alcalinos, entonces al tener el pH muy alto, no se absorbe bien el fierro en el suelo. Se puede ayudar corrigiendo el pH del suelo, ¿no? Se puede utilizar ácido fosfórico, ácido sulfúrico. La idea es tener un pH entre 6 a 6.5, que es cuando mejor se absorben los nutrientes. La otra causa de una clorosis puede ser falta de nitrógeno. Eso un poco queda descartado en la situación de los agricultores de la zona, porque lo que más echan es nitrógeno. O sea, básicamente el abono de todo campo está basado en nitrógeno, fósforo menos y potasio, ¿no? Que es el NPK que la mayoría usa. Mucha gente no se fija en los microelementos, que bueno, también voy a hacer un video de, de, de deficiencias de microelementos, pero bueno, ahora era un poco hablar del tema de la clorosis, ¿no? Básicamente eso, ¿no? O sea, que se den cuenta el tema del riego, controlen bien su riego para el tema de la clorosis. Si es que controlando su riego y sabiendo que no se están excediendo y no están haciendo que las raíces se asfixien, que les falte oxígeno, si primero descartan eso, de ahí ya vayan por el lado del fierro. Y como les digo, el nitrógeno no es, o sea, sí puede ser amarilla por falta de nitrógeno, pero no creo que sea la causa de cualquier productor, porque el que menos echa nitrógeno, ¿no? En todo caso pueden echarle unos 100 gramos, en este tipo de plantas unos 80, 90 gramos por planta de nitrógeno, de nitrato de amonio, y echarle los 6 a 8 gramos
de quelato de hierro, y con eso ya descartan los dos motivos, ¿no? Pero básicamente en cualquier clorosis, como les digo, es un tema de agua, que yo siempre me enfocaría por ese lado, el problema de la clorosis, y lo segundo es el fierro. Y el nitrógeno es una tercera causa, como les digo, pero bueno, eso es ya... No creo que sea ese el caso de nadie, de ninguno. Bueno, si les ha gustado el video, es un video corto esta vez, suscríbanse, denle like y nada, compártanlo.